Guatevisión presenta. Especifico que la firma que ahí aparece pues no es la mía a comparación de otros órdenes que yo he girado. Polémica generada cuando la Policía Nacional Civil captura a ex viceministro de Economía Enrique Lacks con una orden falsa. Presidente Jimmy Morales señala que el caso de su hermano e hijo debió ser un proceso administrativo y no penal. ¿Se han escuchado la defensa? Un proceso que no ha terminado, no puede llegar a una instancia penal. Y es que la Junta Directiva del Congreso del 2016 solicita revisión a la denuncia penal interpuesta por la Contraloría. Tenemos más noticias porque el presidente Jimmy Morales responde sobre los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas y además el Congreso opina. Compartimos algunos argumentos, contraargumentaremos nosotros con la finalidad de desvanecer y de justificar las razones de esas. Salvador González, alias Seco, amplía y describe cómo se manejaba el tema de sobornos en el caso La Línea y cómo hizo su fortuna Roxana Valdetti. Noticias del mundo: las protestas opositoras y oficialistas continúan liderando en Venezuela. Más información es que el presidente de Brasil se aferra al poder luego de la orden que existe para interrogarlo por el caso de corrupción. Hablamos del deporte nacional. Con sorpresa y polémica, eligen autoridades en la Liga Nacional de Fútbol. Más información: Real Madrid va a desembolsar 40 millones de euros en premios si alcanza la Champions. Hablamos como siempre del mundo del espectáculo. Hoy en Viva la Noticia, Maluma abandona una entrevista y le contamos qué fue lo que le molestó. Hashtag BLN, orden falsa. ¿Qué hay detrás entonces de esta falsificación de una orden que hizo pasar un momento muy incómodo al ex viceministro de Economía Enrique Lacks? Los detalles y las declaraciones de Lacks. Y en Viva la Noticia, como siempre, le presentamos imágenes impactantes. Vea este momento de una explosión en una tubería. Le contamos de qué se trata. Esto es Viva la Noticia. Arrancamos el mes de junio listos para empezar como cada mañana. Gracias por acompañarnos. Vero, buen día. ¿Cómo te va? estás? Muy bien, Ricardo. Contentos de poder ya empezarlo con buen pie, con el pie derecho. El mes número 6 de este año arranca con 17 grados de temperatura. Eso es lo que nos indica el pronóstico para esta mañana. Veamos qué característica tendremos a lo largo de toda esta jornada. Vamos a ver la temperatura y sobre todo recordarles que una onda tropical está afectando el territorio nacional. Por eso tenemos lluvias. Hoy podría convertirse en la tormenta tropical Beatriz. Vamos a contarles los detalles de cómo estarán las temperaturas en esta jornada, pero empezamos a hablar de las noticias más relevantes ocurridas ayer. Obviamente el caso de la detención de la orden falsa contra el ex viceministro de Economía Enrique Lacks, pero muchos otros temas ocurrieron ayer durante la jornada informativa. Y sobre todo cómo se manifestaba el presidente Jimmy Morales y respondía sobre los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en el informe de su primer año de gestión. El mandatario minimizaba los hallazgos de la Contraloría en al menos 6 entidades gubernamentales. De igual manera, el Ministerio de Gobernación ha señalado que no comparte algunos de los hallazgos detectados en la Policía Nacional Civil y en el sistema penitenciario. Sobre los 41 millones de quetzales en el sistema penitenciario, en donde según la Contraloría no hubo registro en el sistema de contabilidad integrada, el titular de la cartera señala que estaban obligados a cumplir con el suministro de alimentos a los reos. Por ello, el ministro de Gobernación señaló que darán las pruebas de descargo al respecto para poder quitar dichos señalamientos, lo que sigue generando controversia porque varios han hablado sobre el tema.
Otro punto importante dentro de la agenda de noticias de ayer era seguir muy de cerca todo lo que tenía que decir ECO en esta declaración importante, porque obviamente vincula y revela datos, de acuerdo a su declaración, que implican aún más a la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, y a funcionarios del Partido Patriota. En su segunda jornada de declaraciones, Salvador González, alias ECO, sí mencionaba a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, Jonathan Chévez, Judith Ruiz, Daniela Beltranena, a ex banqueros y otros personajes por corrupción gubernamental. ECO de forma anticipada señaló que 3 sociedades eran parte del diario Siglo XXI con problemas financieros. También habló de otros proyectos de Roxana Valdetti en Zacapa con el dueño de los canales de televisión abierta, Ángel González, que tendrían un financiamiento de 13 millones de quetzales según lo negociado con Flavio Peña. Esto declaraba ECO ayer. También daba información sobre otros negocios que se desarrollarían en Estanzuela, Zacapa. Se habla de una maquila de centros comerciales, de cines y bueno, se tienen datos de lo que podría continuar en los próximos días. La audiencia va a continuar desarrollándose, donde se pretende que se siga brindando información importante para poder investigar de mejor forma el caso. Se habló de cheques, de cómo Roxana Valdetti habría, porque son declaraciones, recordemos que tienen que ser corroboradas, habría amasado su fortuna, la cantidad de dinero que recibía, las negociaciones que tenía con los medios de comunicación. Bueno, todo esto obviamente va a seguir allí en el banquillo justamente de las acusaciones cuando ECO siga declarando. 8 eran entonces las empresas que utilizó Roxana Valdetti para poder realizar su fortuna durante el gobierno del Partido Patriota. Pero la más llamativa, la más viral, la que indudablemente generó mucha polémica ayer fue esta orden de captura falsa contra el ex viceministro de Economía, Enrique Lacks. La detención del ex viceministro Enrique Lacks Palomo por medio de una orden de captura falsa provocó la polémica en las entidades de justicia debido a que se desconoce cómo ocurrió semejante irregularidad. Lacks Palomo fue aprehendido por la Policía Nacional Civil fuera de un hotel de la zona 10. Bueno, esto se realizaba luego de una actividad académica, pero minutos más tarde un juez y el Ministerio Público aclararon que no se había pedido ni emitido esta orden. Recordemos que Lacks fue destituido el 3 de mayo último por el ministro de Economía, Víctor Manuel Asturias Cordón, quien asumió el cargo en sustitución de Rubén Morales. El capturado anormalmente fue denunciado por la empresa Escalas Mercantiles Innovadoras, ya que subió el arancel para la importación del pollo. Pero bueno, generó mucha polémica la captura y, por supuesto, inmediatamente se daba a conocer parte de lo que ocurría en esta jornada y Enrique Lacks respondía así después de que se presentara al juzgado y que se empezara a clarificar una situación que muchos consideran escandalosa. Pongamos atención a sus declaraciones. Las mafias que siguen dominando todos los poderes para hacer valer sus intereses. Esto está vinculado desde todo punto de vista del caso del pollo, donde es manifiesto que una violación, así lo ha reconocido el Ministerio Público y así lo ha reconocido el juez, el licenciado Moto, y así se reconoce también que hay una evasión fiscal del orden de los 340 millones de quetzales. Esa es una razón de peso para que existan personas que quieran hacer valer pues las irregularidades y seguir en la impunidad. Bueno, estamos seguros que las personas que se han visto afectadas por la medida apegada a la ley que hice en el año 2016, apegada al Tratado de Libre Comercio, están en una situación en la que ésta los deja fuera del mercado o los obliga a pagar esos impuestos que no hicieron en su debido momento. ¿Quiénes son? Pues la única empresa que me ha acusado penalmente, que es por la cual tengo el proceso penal en el juzgado del licenciado Moto, se llama Escalas Mercantiles Innovadoras. Y esta misma empresa ha presentado más de 24 amparos, una apelación en la Corte de Constitucionalidad, un amparo en la Sala de lo Contencioso, y para satisfacción mía, la Sala de lo Contencioso me dio la razón, dijo que mis actuaciones estaban en ley. Y la semana antepasada la Corte de Constitucionalidad falló a favor mío, confirmando lo que la Sala de lo Contencioso pues sentenció, diciendo que mis actuaciones están apegadas a la ley, al tratado y a las funciones como viceministro. Me permitía hacer los cambios
que exigía el cumplimiento del tratado. Bueno, tenemos que sentarnos con mis abogados para establecer exactamente cuál es la acción que me permite la ley en este caso. Por supuesto, es una situación sumamente preocupante saber que todavía en la administración se puedan filtrar, ya sea por todos los medios, en todas las instancias, este tipo de situaciones, falsificar una orden de aprehensión, eso puede ser para muchos una situación cotidiana o que se ha dado. Bueno, realmente vivió momentos muy tensos, muy difíciles. Muchas personas conocen, obviamente, la capacidad y la calidad de ser humano Enrique Lacks, pero en estos momentos, en estos tiempos en los que vivimos, donde tantos funcionarios han sido capturados y están bajo la tela de juicio por algunos de los actos anómalos denunciados, nos preguntamos de dónde salió esta denuncia, quién desconocía esta situación y cómo se llega hasta este punto de la detención concretamente, ¿no? Tiene que haber una investigación, sin duda alguna, porque recordemos que elementos de la Policía Nacional Civil eran quienes portaban esta orden de captura. Ellos realizan obviamente la detención y posteriormente el juez al revisarla se da cuenta que él no la había autorizado. Y se da la captura e inmediatamente empieza a circular en redes sociales la fotografía de la orden del juez y la fotografía de Enrique Lacks, detenido que acababa de participar con un discurso en una actividad económica. Pero vamos a la pregunta del día para que usted pueda opinar sobre este caso. Y ahí está el hashtag apareciendo, VLN Orden Falsa. ¿Quién cree que es el mayor responsable de la orden falsa de captura en contra de Enrique Lacks? ¿La policía, el Ministerio Público o el sistema judicial en general? El hashtag VLN Orden Falsa lo tiene usted en pantalla para que pueda opinar a través de Twitter, Facebook. Queremos escuchar la voz de los guatemaltecos. Y damos una vuelta de página a esta hora para empezar con otras noticias, por supuesto, y lo que ocurre en el plano internacional que nos ubica nuevamente en Venezuela. Y tenemos que hablar de los diferentes enfrentamientos que se tienen luego de más de 60 días de estar, en discordia y de darse estas manifestaciones en contra del presidente venezolano. La oposición reclama elecciones generales como salida a la crisis política y económica al tiempo que rechaza el proyecto del gobierno para reformar la Constitución. En el centro de la capital, los seguidores del oficialismo también se manifestaban luego de que el Tribunal Supremo de Justicia otorgara a Maduro la facultad de convocar a la famosa Asamblea Constituyente sin consulta previa de referendo. La oposición informó que no presentará candidatos a la Asamblea Constituyente por considerarla un fraude. Aseguran que Maduro busca perpetuarse con el poder y rechazan que la votación de los asambleístas se realizará entre sectores que denuncian y que son afines al chavismo. ¿Qué está pasando en Brasil contra esta denuncia seria, denuncia por la que tendría que presentarse a declarar por casos de corrupción el actual presidente de ese país sudamericano? Pues está aferrándose realmente con uñas y dientes para no hacerlo. Y es que Michel Temer aseguraba que su gobierno seguirá adelante con sus políticas luego de que el Supremo Tribunal Federal aprobó que el mandatario sea interrogado por las investigaciones por corrupción en su contra. La justicia señaló que Temer tendrá 24 horas para responder a un interrogatorio por escrito. La Fiscalía además acusa al presidente de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal, luego de que se difundiera un audio en el que presuntamente aprueba el pago de sobornos a un exdiputado preso. ¿Qué va a pasar? Efectivamente, habrá que ver entonces en los próximos días cómo avanza esta investigación contra el gobierno del presidente Temer. La historia del día llega como cada mañana. Continuamos. A las calles. Alberto Cardona, muy buenos días. Cuéntanos de qué se trata la historia esta mañana. Ricardo Vero, muy buenos días. Ayer las autoridades de la Policía Nacional Civil, luego de una serie de investigaciones por parte de las fuerzas de seguridad, pues realizaron una serie de capturas. Fueron 8 las personas capturadas en el sector de la zona 1 y zona 6. Se rescató también, según el dato el dato final, de 22 niños y niñas que fueron rescatadas por el Ministerio Público y Policía Nacional Civil luego de una serie de investigaciones de una banda que se dedicaba al abuso principalmente de los menores que trabajaban por varias horas. Aquí les presentamos parte de la historia, cómo las fuerzas de seguridad analizaron para poder capturar a estos hombres y mujeres que abusaban principalmente de los niños y las niñas.
Estas tiendas y tortillerías, según el Ministerio Público, son fachadas para denigrar a menores de edad con trabajos forzosos. Las tiendas ubicadas en la 18 calle son escondites para golpear a menores de edad, que los dueños de los locales las hacen trabajar más de 18 horas al día. Las autoridades de PNC realizaron un trabajo de investigación por más de medio año. Analizaron cada día cómo los dueños de estos locales, en su mayoría integrantes de familias de Sololá, utilizaban a los menores como objetos. Según información del Ministerio Público, las tortillerías, sus dueños se han enriquecido de grandes cantidades de dinero, producto del abuso de los menores. En el interior de las tortillerías, las menores de edad dormían, algunas de ellas sin alimento. Todas las niñas dormían en el suelo, a la par de un tambo de gas propano, con el olor de cal y humedad. En las tiendas allanadas por las fuerzas de seguridad también se localizaron pedazos de ropas de las menores. Las tiendas que fueron ubicadas, según se estableció, cada cierto tiempo cambian de dueños, pero siempre de las mismas familias del departamento de Sololá y Quiché, que se aprovechan de sus mismos vecinos del occidente para abusar de los niños y niñas. Bueno, siguen estos operativos, obviamente, y cada vez más sorprendente la manera en la que operan estas bandas. Alberto. Así es, Ricardo, según la información que nos presentó, dio a conocer el fiscal Colop, encargado del delito de trata de personas del Ministerio Público, indica que ellos van a continuar con esta serie de operativos. Hace el llamado correspondiente a la población guatemalteca para que denuncie algún tipo de vejámenes, como ellos muy bien han indicado, en contra de niños y niñas que son abusados en los abusos, en los trabajos, principalmente en algunas tortillerías y en algunas tiendas. Ustedes muy bien pudieron escuchar que estas niñas lo único que comían era una salchicha, agua pura, trabajando más de 16 horas. Algunas de las niñas que fueron trasladadas por la Procuraduría General de la Nación, comentaron los representantes de la PGN que muchas de estas niñas presentaban sus manos totalmente quemadas porque ellos realizaban una serie de trabajos forzosos, realizando una labor de casi 16 horas en estas tortillerías. Les pagaban 200 quetzales, no las dejaban que se bañaran, no las dejaban que descansaran ni un momento, trabajaban de lunes a domingo. Ya el Ministerio Público ha iniciado con esta investigación. En lo que va del año han sido recuperadas 125 menores de edad, el dato que nos proporcionan las fuerzas de seguridad en contra de estas bandas dedicadas al abuso de menores. Con esta información yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Importantes datos, Alberto, muchas gracias. Esto fue la historia del día. Y seguimos con más información de última hora. Bueno, esta tiene que ver con un vuelo que aterriza de emergencia por una falsa alarma. De acuerdo al último reporte que recibimos en nuestra mesa de trabajo, un vuelo de Malaysia Airlines tenía solo 20 minutos de haber despegado, pero debió regresar al aeropuerto australiano de Melbourne inmediatamente. El motivo se debió luego de que un pasajero gritó que llevaba un artefacto explosivo y tratara de entrar a la cabina del piloto. Uno de los pasajeros compartió unas imágenes en el que describía que el hombre estaba en estado de ebriedad total. La tripulación y los mismos pasajeros sometieron al pasajero tras insistirle que regresara a su lugar. Fue atado de las manos mientras el vuelo aterrizaba de emergencia. La aerolínea emitió un comunicado en el que indicó el comportamiento del pasajero. Los demás tuvieron un retraso de su vuelo debido a este incidente. No pasó nada, pero sí, después de 20 minutos de haber despegado, esta persona en estado totalmente de ebriedad empezó a amenazar con que tenía una bomba y quería entrar a la cabina del piloto. 6 de la mañana con 4 minutos, tenemos que continuar con la información y hablar del clima. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? El clima siempre es noticia. Lorraine Quinto tiene la información para nosotros. Lorraine, buen día. Hola, Lorraine, compañeros. ¡Feliz junio! ¡Feliz junio! Sí, ya estamos a poco también de concluir entonces con esta semana laboral. Por supuesto, con mucha información que compartir. Vamos contigo y las noticias. Precisamente, compañeros, tenemos que iniciar la jornada con una temperatura actual de 17 grados centígrados. Es la información que tenemos para todos ustedes. Posibilidades de lluvia que se mantienen bastante altas, entre un 90 y un 100% como se ha mantenido a lo largo de esta semana, y una depresión tropical llamada 2E que podría estar afectando el territorio centroamericano para los próximos 5 días. Podría convertirse en una tormenta tropical
y de ser así se llamaría Beatriz. Vemos que los primeros rayos de sol empezaban a salir a partir de las 5 de la mañana con 30 minutos, se estaría ocultando el sol a partir de las 6 de la tarde con 28 minutos. Vamos a tener información acerca de la fase lunar, una luna creciente con una iluminación del 46.18%, está a punto de convertirse en un cuarto de luna creciente donde totalmente la mitad de la luna podría estar iluminada. La recomendación, por supuesto, también para el resto de esta jornada, compañeros, vemos entonces en San Marcos, donde las inundaciones podrían presentarse para todo el territorio guatemalteco. Sin embargo, específicamente en San Marcos hay posibilidades de inundación. Durante el mes de mayo hubo una crecida en San Marcos donde podría llegar hasta los 829 milímetros. Por lo tanto, se les recomienda mucha precaución a las personas que están ubicadas en este departamento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorraine, muy amable. Lorraine Quinto con la información a esta hora de la mañana, pero hay otras noticias de última hora también. Antes de eso, nos vamos a las calles con nuestro compañero Julio León. Está listo para compartir con nosotros información desde el lugar de los hechos, así que Julio, nos vamos contigo. Cuéntanos. ¿Qué pasa en las calles esta mañana, Julio? Muy buenos días. Y sí, efectivamente tenemos mucho que reportar, principalmente para todos los que vienen ingresando a la ciudad capital a esta hora de la mañana, que es la mayoría de guatemaltecos alrededor del área de Villanueva a través de la ruta al Pacífico. Y es por eso que estamos aquí en la calzada Raúl Aguilar Batres, a la altura de la 34 calle. La imagen que usted está viendo a mis espaldas es la que va en dirección al sur y del otro lado es el carril que está ingresando a la ciudad capital con un tránsito sumamente denso. Y es que, bueno, ya para las 5:30 más o menos se reportaban 6 tráilers descompuestos, de los cuales la Policía Municipal de Tránsito del área de Villanueva estuvo trabajando intensamente para poderlos movilizar. Ya de estos 6 se movilizaron 4 y fueron 2 los que quedaron por el momento en trabajos, ¿no?, para poderse retirar de la vía. Hasta la altura del kilómetro 18 del ingreso de la ruta al Pacífico es que se está dando esta situación. Una cola que normalmente llega a la altura del kilómetro 13, ahora se extiende 5 kilómetros más debido a estos trailers descompuestos que, bueno, se espera ya se pueda mover con la fluidez regular esta misma ruta a esta hora de la mañana. Los trailers también dieron mucho de qué hablar, específicamente en el área de la ruta interamericana, y tenemos ahí las imágenes. A la altura del kilómetro 16 hubo 2 trailers, bueno, un tráiler descompuesto que colisionó principalmente contra uno de los bordillos. Esto afecta también el paso para todos los usuarios que vienen desde la ruta de Chimaltenango, Antigua Guatemala, y desde el sector de, de toda la ruta de San Lucas hacia la Interamericana a través de Misco para ingresar a la Roosevelt, e incluso luego en la Roosevelt, ingresando por el sector de Lomas de Portugal, tenemos imágenes de un tráiler que está siendo movilizado por una grúa en este mismo sector. Entonces, ¿cuáles son las partes más complicadas este día? Precisamente el ingreso a través de la ruta del Pacífico, el ingreso a través de la ruta interamericana, debido al transporte pesado que ya se reporta desde hace muchísimo tiempo, este tipo de situaciones que afectan a muchos guatemaltecos. Así que bueno, nosotros desde este mismo sector le estamos llevando a ustedes las noticias, por supuesto siempre con toda la actualización que más adelante les seguiremos llevando desde el punto del lugar de los hechos. Con esto vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros, deseándoles por supuesto a todos un excelente jueves. Muchísimas gracias. Gracias, Julio, por la noticia. Y hay más información de última hora. Y es que ustedes recordarán la que ha sido considerada la matanza más grande en la historia de Estados Unidos por arma de fuego. Esta se daba hace prácticamente un año, el 12 de junio del año 2016. Queremos comentarles que se han divulgado imágenes inéditas de lo que sucedía en una discoteca, específicamente en Orlando, Florida. La policía de este lugar divulgó estas imágenes de video grabadas por cámaras de los agentes que esa fecha entraron en la discoteca Pulse, donde se perpetró la peor matanza por arma de fuego en el país, con 49 muertos. En las imágenes grabadas por las cámaras alojadas en sus uniformes, se ve a los agentes entrando en el local y se escucha el tiroteo que acabó con la vida de Omar Mateen, este estadounidense de origen afgano y quien dijo actuar en nombre del Estado Islámico. En el interior de la discoteca en la que se celebraba la noche latina se aprecian grandes manchas de sangre en el suelo y cómo los uniformados toman el pulso a varias personas para saber si siguen con vida. Los videos que se divulgaron esta mañana muestran escenas de caos en el interior de Pulse en el momento en el que la policía decide entrar al local por una ventana para acabar con las 3 horas de secuestro de decenas de personas. Ahí tiene usted entonces estas imágenes luego de prácticamente un año de esta que se considera la peor matanza por arma de fuego en la historia de Estados Unidos. Vamos inmediatamente a las noticias de Prensa Libre esta mañana. También hay información que queremos compartir con ustedes.
Prensa Libre presenta. Bueno, varios temas en la portada de Prensa Libre. La foto de Enrique Lacks, ex viceministro de Economía, ejecutan orden falsa. Es lo que titula justamente esta mañana la portada. Pero además, entorno político amenaza inversión. Empresarios consideran poco confiables a los tres poderes del Estado. Y en otro orden de cosas, muere motorista. Casco iba sujeto a la moto en este incidente de tránsito. Y si nos vamos rápidamente al interior de Prensa Libre, nos encontramos la primera noticia que destaca y relata mucho más a profundidad la historia de esta orden falsa de captura que abre polémica. La policía se basó en documento apócrifo para detener a ex viceministro Enrique Lacks Palomo, quien enfrenta proceso, pero juez negó haber ordenado aprehensión. Una más de Prensa Libre, las declaraciones de Estuardo González, alias Eco. ¿De dónde surge la fortuna de Roxana Valdetti? De acuerdo a estas declaraciones, lo vemos a continuación. Y la fortuna de Valdetti surge de 8 empresas. Ex vicepresidenta llegó a controlar el 70% de las acciones de Corporación de Noticias con la ayuda de Salvador González, alias Eco. Ahí tiene también el listado de las empresas de las que Valdetti era accionista, cuáles eran los proyectos que pensaba llevar a cabo y cuáles eran las empresas de fachada que tenía, quien ahora guarda prisión porque está acusada de varios casos. En otros temas de actualidad en el interior de Prensa Libre nos encontramos con un análisis que relata el pensamiento sobre todo del sector empresarial en cuanto al clima político y que preocupa al 94% de empresarios. Sector privado ve deficiente el desempeño de los tres poderes del Estado, lo cual, puede dificultar la inversión, señalan algunos analistas. Y vamos a ver qué pasa en el mundo. También hay noticias internacionales. Son las 6:11. Buenos días, Crista García. Tenemos noticias del mundo. Adelante. Bienvenida. Buenos días, compañeros. Feliz jueves para ustedes. Igualmente. Feliz inicio de junio. Sí, ya estamos. Empezamos entonces. Ya es habitual nuestro recorrido por noticias internacionales junto a las portadas. Repasémosla juntos. Tomemos café y usted escuche toda la información en cuanto a los sucesos del mundo. Está en pantalla The New York Times. En su pantalla hablan del bombardeo mortal, que es uno de los peores de la guerra afgana. Este es el titular y la fotografía central, realmente impactante imagen que destacan esta mañana. Entre otros titulares, sin duda alguna, el presidente sigue siendo noticia y dice pesa revivir los frenos en los viajes a Cuba y también aceptar los abrazos y los tratos. Varias escuelas de la ciudad de Nueva York dieron la bienvenida a varios perros como parte de su sistema de apoyo. Esto en noticias también de otros temas y por supuesto seguiremos destacando otros diarios del mundo. Nos vamos hasta Venezuela. El Universal en su pantalla habla del Tribunal Supremo de Justicia que decide que no es necesario el referéndum para convocar a la ANC. Los 21 partidos de MUD consideran que el proceso es un fraude. Bastante delicadas estas declaraciones y siguen obviamente convocando a la postulación masiva en constituyente y las personas que han sido detenidas por la ballena consignados como estudiantes. Vamos a repasar esta información en nuestro recorrido por el mundo. Mientras tanto, una portada más. Centroamérica, el diario de hoy amanece hablando del juicio a 18 implicados en la tregua de las Maras. Mauricio Funes, Óscar Ortiz y Munguía Payés serán llamados para declarar como los testigos. En la portada principal también destacan a los 3 años del gobierno de Sánchez que serán. La institucionalidad del país, con ella la democracia, se han visto amenazadas en este periodo y allí están las cifras bastante delicadas de lo que se ve, obviamente en esta investigación. 6:13 de la mañana, portadas del mundo. Más adelante nos quedamos con la información. Comenzamos nuestro recorrido, profundizando en el caso de Enrique Lacks. Mucho más. ¿Y cómo se daba la crónica de una mañana bastante compleja para el ex viceministro de Economía? Porque eran elementos de la Policía Nacional Civil quienes capturaban a Enrique Lacks, quien perteneció hasta hace un tiempo atrás a la cartera de Economía. Ya había trabajado en anteriores oportunidades en la misma área en administraciones anteriores. Maynor Moto, juez contralor del caso, expresaba que nunca giró esa orden de captura y lo dejó libre por falta de mérito. Me sorprende porque esta semana tuvimos audiencias, verá cómo siguiendo el proceso. El ex viceministro de Economía, Enrique Lacks, fue capturado en la zona 10 después de participar en una actividad con la Cámara Americana de Comercio. Pues salí del hotel y al dar la vuelta del hotel, que es la 15 calle, para entrar al carril auxiliar de
la Reforma. Ahí se me plantaron los agentes de la policía y procedieron a hacer la captura. El juez señaló que falsificaron su firma en la orden de aprehensión, que no fue emitida por el juzgado, puesto que las partes procesales han estado presentes en la continuidad del caso. Yo solo les indico que la firma que ahí aparece pues no es la mía a comparación de otros órdenes que yo he girado. El juez solicitó la presencia de los 4 agentes que lo capturaron y solicitó al Ministerio Público que los investigue. Son 4 agentes, ¿verdad? Sí. Por su parte, la Policía Nacional Civil informó que han iniciado las investigaciones para determinar quién entregó el documento falsificado y que los especialistas en videovigilancia realizan los peritajes. La audiencia del ex viceministro de Economía se realizó como fue programada este día. 714.99 referente a los cuadriles. Estas 2 partidas iban a iniciar con un porcentaje. El juez Maynor Moto resolvió falta de mérito contra Enrique Lax por el delito de abuso de autoridad. Bueno, esto es lo que se daba ayer en horas de la mañana y se aclaraba entonces la situación, pero sigue siendo muy confuso de dónde salió esa orden de captura y quién falsificó la firma del juez. Hay que hablar de esa investigación que se abre y justamente es el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil quienes serán los responsables de realizar la investigación del origen de esta falsa orden de captura en contra del exministro Lax. De momento se ha establecido que la misma no pudo, ser por las manos de la Fiscalía del juez a cargo del caso, sin embargo, no se sabe cuál podría haber sido el origen. Aunque existe un proceso penal en contra del ex viceministro, el Ministerio Público descarta que ellos hayan solicitado la aprehensión de Enrique Lax. La Fiscalía en ningún momento requirió una orden de captura en contra de esta persona. Adicional a esto, luego de que se tuvo conocimiento de su detención, el Ministerio Público ha iniciado de oficio una investigación, la cual corre a cargo de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, con el objetivo de establecer cómo pudo haber llegado esta orden de detención. Pero investigar el documento falso es algo que no ha quedado solo en manos de la Fiscalía. La orden de captura ingresó a la dirección de la Policía Nacional Civil y ahí fue ingresada a la base de datos, por lo que ahora el Gabinete Criminalístico también evalúa la autenticidad de los sellos y firmas. A través de este perito grafotécnico para comparar las firmas que al momento de manera preliminar se puede determinar que es una firma que no ha sido hecha por el juez, sino que por otra persona. La falsa orden de captura tiene fecha 4 de mayo, un día después de la renuncia de Lax a la cartera de Economía. Bueno, cambiamos el ángulo de la noticia, ¿verdad? Tenemos que hablar de las más recientes declaraciones del presidente Jimmy Morales. Bueno, ¿y esto a qué se vincula básicamente? El presidente de la República hablaba y muy brevemente sobre el caso legal que está envolviendo a su hijo y a su hermano. El mandatario señalaba que dicho caso debió ser un proceso administrativo y no penal, como actualmente se lleva en los tribunales. Las palabras del presidente cuando se refería al tema. El presidente Jimmy Morales se refirió al proceso judicial que enfrenta a su hermano Sammy Morales y su hijo José Morales Marroquín, enviados a juicio en el caso Botín Registro de la Propiedad. No voy a hablar de ese tema. El presidente sostiene que el caso era un tema administrativo y no penal, como lo planteó la defensa de sus familiares. Ustedes han escuchado la defensa y ustedes han visto que efectivamente un proceso que no ha terminado en lo contencioso administrativo no puede llegar a una instancia penal. Sin embargo, no voy a hablar de eso. Presidente, ¿por qué cree que se llevó a una instancia penal el caso? ¿Por ser usted el presidente? No sé. Esa es una decisión que, como dije ya en un medio de comunicación, dejaré que sea la población y toda la opinión pública la que pueda analizar el caso y poder sacar sus propias conclusiones. El vicepresidente Jafet Cabrera coincide con Morales. Probablemente por la figura de quien se trata, pues se está llevando a estas circunstancias el juicio. Antes de seguir con la información, les cuento que capturan al alcalde de San Pedro Necta por abuso de autoridad y usurpación de funciones. Ya en instantes vamos a tener más información. La orden de aprehensión vigente en su contra, según el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos, es por abuso de autoridad
y reiteramos, usurpación de funciones. Pero seguimos hablando de este polémico caso de la revisión y de la auditoría realizada por la Contraloría General de Cuentas. Y las diferentes repercusiones en los sectores políticos, por ejemplo, en la Junta Directiva del Congreso 2016, que presentará una contrarrevisión a la denuncia penal interpuesta, cambiando de tema por la Contraloría, ya que insisten en que no se cometió ningún delito. Por su parte, otros diputados consideran que la Contraloría no conoce las leyes internas del organismo legislativo y por eso justamente se realizaban estos señalamientos. El presidente del Congreso dijo que pedirá a la Contraloría una nueva revisión a la denuncia interpuesta por 72 millones de quetzales. Asegura que la Ley de Servicio Civil permitía la contratación de personal y que este no marcara su asistencia a labores. Que le rinden cuentas al diputado. Eso está en la Ley de Servicio Civil y en la Ley Orgánica, no al presidente del Congreso. Si marcan o no marcan, si se lo llevan a su pueblo o no llevan a su pueblo, no importa. Por el perfil de lo que es un diputado, se tomó la decisión de arreglar la ley para que pudiera existir este tipo de relación laboral. El mismo argumento tienen otros congresistas, quienes consideran que los auditores desconocen las leyes internas del Congreso. De parte de la Contraloría hay mucho desconocimiento sobre las leyes que rigen al organismo legislativo. Ellos quieren hacer una auditoría muy similar al que hacen en otras instituciones del Ejecutivo, en donde no se rigen por leyes propias. Creo más allá que haya habido una ilegalidad, desconocimiento de nuestra ley orgánica. Yo creo que la Contraloría General de Cuentas tuvo que haber tenido a la vista la ley orgánica del Congreso de la República para concatenarlo con los ejercicios o la forma de ellos de hacer los análisis. Esa denuncia no goza ni siquiera del criterio de la misma Contraloría. Hay un dictamen jurídico que no está conforme con esa acción de la denuncia. Así que nuestra Ley del Servicio Civil establece los contratos 022 y cuál es el nivel de relación de estas personas. Bueno, esto es lo que opinaba el legislativo, pero ¿qué es lo que sucede con el Ejecutivo? Bueno, seguimos hablando del presidente de la República, Jimmy Morales, y en este caso, de acuerdo a la información, respondía sobre los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas sobre el informe de su primer año de gestión que involucra a varios ministros. Por su cuenta, el ministro de Gobernación también señaló que no están del todo en acuerdo con este informe. Totalmente. Sigo confiando. El presidente Jimmy Morales minimizó los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en al menos 6 entidades gubernamentales en el informe de auditoría del primer año de gestión. Esa es parte de la transparencia con la que se está trabajando. Se está haciendo pública toda la información de los hallazgos y ahora va a quedar en todas las autoridades el poder mostrar todas las pruebas de descargo para poder definir cuál fue el problema por el cual están encontrando esos hallazgos. El ministro de Gobernación no comparte algunos de los hallazgos detectados por la Contraloría General de Cuentas en la Policía Nacional Civil y el sistema penitenciario. No compartimos algunos argumentos y en el marco del debido proceso pues contraargumentaremos nosotros con la finalidad de desvanecer y de justificar las razones de esas acciones. Sobre los 41 millones de quetzales en el sistema penitenciario, donde según la Contraloría no hubo registros en el sistema de contabilidad integrada SICOIN, el titular de la cartera señala que están obligados a cumplir con el suministro de alimentos a los reos. Son razones lógicas que a nuestro criterio debieron de admitirse, pero que desde el criterio técnico de los auditores no fue valorado. Pero nos ubicamos ahora en Quetzaltenango, hay más noticias de allí. Y es que tenemos que hablar de la sorpresa y también la indignación que causó en la población de Quetzaltenango las 17 denuncias presentadas por la Contraloría General de Cuentas al Ministerio Público en contra de las autoridades municipales, luego de varias anomalías halladas durante la Auditoría Fiscal 2016. La Contraloría también interpuso una multa de 52 millones de quetzales. Atrás quedó el argumento del alcalde de Xelajú, Luis Grijalva, al señalar que en su administración ordenaría la municipalidad, pero los resultados de la Contraloría General de Cuentas revela que existe una mala administración interna. El informe fiscal de la CGC detalla que tanto el alcalde, síndicos y concejales, así como directores y exdirectores de varias dependencias municipales, fueron sancionados económicamente por un monto de 52.713.214,37 centavos. De las 81 anomalías halladas, 17 fueron presentados ante el Ministerio Público para que investigue los casos y otros deberán ser desvanecidos. Todo el gobierno aquí en Guatemala está improvisando. La mayoría está administrando únicamente la crisis, la población en la que está saliendo perjudicada.
pero creo que ese discurso es el que todos oímos y el que todos era el discurso de que iba a llegar un nuevo equipo, iba a depurar, etcétera, pero eso tiene su precio. Entonces hoy nosotros nos vemos afectados. Creo que es razonable lo que está pasando en general, la falta de experiencia nuevamente y de equipo. Entre las denuncias penales figura el aval que hiciera el alcalde y consejo para que Roberto Soto Alcae asumiera el cargo de concejal pese a que existía una denuncia por ser contratista del Estado. Otra denuncia es porque las autoridades utilizan bodegas inadecuadas para el almacenamiento de transformadores eléctricos descompuestos sin aval ambiental. También figura una demanda por el cobro de energía eléctrica sin fundamento legal y autorizar contadores temporales en residenciales y centros comerciales. Creo que estamos nosotros trabajando para hacer todas las cosas bien, sin embargo hay denuncias penales en las cuales pues vemos nosotros que no hay temas de corrupción ni temas de delitos que podrían llegar a ser hasta penales. Sin embargo, pues este es un criterio que ha tomado la Contraloría General de Cuentas y obviamente pues nosotros estaremos ya trabajando para poder desvanecerlo. Vecinos de Xelajú exigen a las autoridades municipales asumir con responsabilidad la administración municipal y que atiendan los problemas que a diario aquejan a los vecinos. Bueno, ampliamos la información y ya mostramos la fotografía. Entonces, el momento de la captura de este alcalde. Nos estamos refiriendo a lo que ocurría en el kilómetro 268 Ruta Interamericana, aldea Xinajó, Huehuetenango, donde fue aprendido Julio Amílcar Ambrosio Ramírez, 38 años, alcalde de San Pedro Necta, a quien le fue retirada la inmunidad hace algunos meses. La orden de aprehensión vigente en su contra, según el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Huehuetenango, es por delito de abusos de autoridad y usurpación de funciones. Fue aprendido y tendrá que responder sobre delitos frente al juzgado competente. Noticias de última hora cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Y nos tenemos que trasladar rápidamente hasta Torre de Tribunales. Nuestro compañero Alberto Cardona nos informa sobre la situación de la patrona y un posible traslado. Vamos contigo, Alberto, ¿qué pasó? Ricardo, Vero, de nuevo muy buenos días. Nos hemos trasladado hacia la Torre de Tribunales, donde esta mañana pues se tenía información clara que Marcia Lemus, mejor conocida como la patrona, pues iba a ser trasladada en horas de la mañana bajo fuertes medidas de seguridad para su primera audiencia en esta recaptura que realizaron las fuerzas de seguridad en el hermano país de El Salvador. Pero la información que nos han brindado las máximas autoridades del sistema penitenciario pues destaca que se ha tomado la decisión por medio del análisis de riesgo que lleva a cabo el Ministerio de Gobernación y fuerzas policíacas, que alias la patrona no será trasladada hacia la Torre de Tribunales, sino que su audiencia se llevará a cabo dentro de la cárcel mejor conocida como Santa Teresa, donde ella guarda prisión. Por medidas de seguridad se ha tomado la decisión por algún tipo de plan nuevamente de fuga o posible rescate. El análisis de riesgo del Ministerio de Gobernación destacó que alias la patrona mejor tendrá que realizar su audiencia por medio de sus abogados defensores, autoridades del Ministerio Público y el juez competente en el interior del Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa en la zona 18. Como repetimos, se decide por parte del Ministerio de Gobernación que alias la patrona no sea trasladada hacia la Torre de Tribunales, ya que su audiencia también se mantiene bajo reserva. Se llevará a cabo también bajo fuertes medidas de seguridad en el interior del centro carcelario Santa Teresa. También en otro ámbito informativo, Ricardo, que tiene que ver en los alrededores de Torre de Tribunales, para todas aquellas personas, para todos aquellos pilotos que tienen previsto circular por este sector, tomar las debidas precauciones, porque hace pocos momentos este vehículo de color, este bus de color rojo de la ruta 32 hacia la 18 calle, pues tuvo algunos desperfectos mecánicos. Esto ya comienza a generar congestionamiento vehicular en el sector que corresponde hacia la Torre de Tribunales. Principalmente está generando un poco de tráfico vehicular al momento que las autoridades policíacas
y del sistema penitenciario, pues a esta hora de la mañana, cuando el reloj marca las 6:30 de la mañana, trasladan a la mayoría de reos hacia la torre de tribunales para las audiencias correspondientes, pero, como repito, mucha precaución, mucha paciencia. Usted, amigo piloto, que tiene previsto circular por los alrededores de torre de tribunales y los alrededores de finanzas, ya que este bus de la ruta 32 Trébol 18 calle pues tiene daños en desperfectos mecánicos en el automotor. Se está a la espera que se presenten algunos mecánicos de la empresa de la ruta 32. Ya las autoridades municipales han comenzado a cerrar parte de esta área para evitar pues más congestionamiento vehicular. Estas han sido imágenes de Salvador López desde los alrededores de Torre de Tribunales. Yo regreso con ustedes, compañeros, nuevamente a los estudios centrales de Viva la Noticia. Gracias, Alberto, por información. Entonces, desde Torre de Tribunales, y antes de la pausa, lo que habíamos anticipado en los títulos, una espectacular explosión que hizo que el agua llegara hasta el 6º piso del edificio en las cercanías de este sitio. Y esto sucedía específicamente en Kiev. Estamos hablando de la capital de Ucrania. Vea usted estas imágenes, este video que recoge definitivamente la impactante explosión de una tubería de agua. Esto fue registrado por una cámara de seguridad. Los testigos dicen que la detonación fue tan fuerte que el agua llegó hasta el 6º piso e hizo saltar los cristales de varios edificios cercanos. Esto ocurría, reiteramos, en Kiev, en la capital ucraniana, y así quedaron los saldos después de la explosión de esta tubería que obviamente traía agua y en gran cantidad. Hacemos una pausa y ya volvemos, hay más noticias al regresar. Cuando regresemos, diversos centros educativos de la antigua Guatemala festejaron el Día de la Construcción. Las protestas opositoras y oficialistas siguen liderando Venezuela después de más de 60 días. Seguimos hablando de las diferentes situaciones del mundo. ¿Conocía usted a este abuelo reggaetonero? Bueno, tiene un manual para usted que quiere aprender. Hoy recordamos en el Santoral a San Justino Mártir, padre de la Iglesia, considerado como el primer apologista de la fe cristiana, filósofo que encontró la verdad en las Sagradas Escrituras. Así que nuestro Santoral resalta a San Justino Mártir.